Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie El Rostro de Dios, presentándote el capítulo Fake News, donde Tomás Quinzacara, amigo de nuestra casa, nos invita a reflexionar sobre las consecuencias de la mentira. En una época donde todo se relativiza, surge la pregunta, ¿existe la verdad? ¿Y por qué es importante conocerla? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien y espero que hayan podido ir siguiendo los capítulos de esta serie hasta este capítulo que ya estamos acercándonos cada vez más al final. Ha sido una aventura ir comprendiendo un poco cuál es el verdadero carácter de Dios a través de lo que Él dejó escrito en los mandamientos, que según cuenta la leyenda, por así decirlo, según cuenta la Biblia, todo esto habría partido con Él escribiéndolos en piedra. Por ende, es muy importante tener la consideración de que todo lo que dicen los mandamientos son el mismo Dios tratando de reflejarse hacia nosotros. Y es interesante que ya habíamos visto en un capítulo anterior conmigo, Dios ya había puesto un mandamiento hecho para hablar sobre el nombre, sobre la marca, sobre quién es el publicista de Dios, básicamente. Y como decía el otro día con un amigo, es interesante hablar de cómo nuestra forma de interactuar con el mundo es una marca para el resto, para entender quién es Dios. Lo pongo con un ejemplo relativamente sencillo. Imagínense, tenemos dos niños, del mismo papá y de la misma mamá. Ambos son una familia estable, están los cuatro en la casa, una familia nuclear clásica, típica. Y cuando tú ves al hijo mayor, te das cuenta que es tranquilo, es callado, le gusta leer, no se mete en problemas. Cuando ves al hijo menor, te das cuenta que tampoco le gusta meterse en problemas, pero es un poco más activo, le gusta hacer ejercicio, le gusta divertirse. Si tan solo vieras a esas dos personas, perfecto. Ya tendrías una foto más o menos del tipo de familia que tienes, ya que el hijo debió haber aprendido la lectura, el hijo mayor, por alguno de sus padres. Y la libertad y las ganas de descansar del hijo menor deberían también estar en alguno de sus padres. Nuestro comportamiento siempre va a determinar quién es nuestro padre. Pero uno de los elementos más interesantes que hay en toda la existencia humana es la creación del lenguaje. Para los que somos cristianos, tenemos la comprensión de que esto viene de fábrica. Nosotros aprendimos a hablar porque Dios quería que habláramos. Pero aún así, desde un punto de vista histórico, sin el lenguaje no existiría la civilización. El poder comunicarnos unos con otros hace que estos prejuicios que podemos tener de es que a lo mejor el papá es el lector y la mamá es súper fiestera, de esta familia nuclear que le estaba contando, se puedan disipar un poco. Porque tú te puedes acercar a estos hijos y preguntarles, oye, ¿y por qué te gusta leer? ¿Y por qué te gusta la vida fácil? ¿Y por qué te gusta descansar? Y a lo mejor ellos te van a decir, no, lo vi de mi abuelo, lo vi de mi tío, lo vi en un programa de televisión y me gustó. No es culpa del papá o de la mamá cómo salieron los hijos. Algo similar sucede con lo que pasa con Dios.
Lo que decimos y lo que hacemos son dos cosas que van a marcar la diferencia respecto a en qué creemos nosotros. Y a través de esta práctica civilizatoria que es el habla, tenemos una oportunidad enorme para hacer el bien. Es por eso que en los 10 mandamientos Dios escribió 2 que tenían que ver con la existencia de palabras, de cómo tú ocupas las palabras. El primero ya lo vimos hace unas semanas, que es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mientras tanto, el que vamos a estudiar ahora se encuentra en Éxodo 20, versículo 16: no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. En una versión más actualizada, no dirás mentiras. El habla de verdad es importante, porque depende de lo que decimos muchas de las cosas que podemos hacer la otra persona. Quiero detenerme en eso primero, antes de profundizar en por qué a Dios le importa tanto lo que decimos más que lo que hacemos a veces. Y voy a irme hacia el capítulo número 3 de Santiago. Santiago es una epístola bien interesante, es escrita por uno de los hermanos de Jesús, no por un apóstol, lo cual le da un cierto toque a diferencias en la forma de escribirse, lo cual es genial, porque cuando tienes otro autor, tienes otra versión, también te da otros toques y otras sabidurías. Lo interesante más aún es que la forma en que está escrita es muy sabia y es muy recatada en la forma en que te dice lo que tienes y lo que no tienes que hacer. Es estricta, dice cosas directas, pero nunca de una forma extremista. Por ejemplo, en esta epístola encontramos uno de los versículos que a Martín Lutero le daba, no sé, le espinaba la espalda, le daba escalofríos, porque la fe sin obras es muerta. Sencillo. Es un mensaje sencillo, directo, sabio, porque lo que tú haces demuestra lo que tú crees. Pero en el capítulo 3 nos encontramos con un momento bien interesante. Porque parte diciendo: hermanos míos, no hagáis como los maestros, porque, versículo 2, todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este varón es perfecto, capaz también de frenar el resto de su cuerpo. Si tú como humano, si tú como persona, logras cuidar tus palabras para poder amar, eres perfecto. Y aquí es donde entra la pregunta obvia. Revisen para atrás. ¿Alguna vez han dañado a alguien con lo que han dicho? ¿Alguna vez han hecho sufrir a alguien que aman con lo que dicen? Miren lo que dice el versículo 5 de este mismo capítulo. Así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y el 6 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así es la lengua entre nosotros, miembros, contamina a todas las partes del cuerpo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada por el infierno. Es muy crítico respecto a la lengua, porque es muy fácil, como diríamos en Chile, ser sanguchito de palta, que para nuestros amigos de otros países significa que, a ver, contexto. Aquí en Chile la palta es el aguacate o avocado, depende de cómo lo vean. Avocado es en inglés, si no me equivoco. Y cuando nosotros hacemos pan con palta, la palta la molemos bien y la ponemos. La cosa es que cuando apretamos el pan, la palta se sale. Lo mismo pasa cuando una persona se encuentra en una situación de presión respecto a otra persona. Es sanguchito de palta. Suelta la lengua.
y empieza a hablar muchas veces cosas que no debía hablar. Entonces, cuando tu lengua no es controlada por ti, cuando lo que tú dices se sale, probablemente es como aquí dice, un pequeño fuego que va a encender un incendio. Una pequeña llamita que puede explotar en una gran bomba. El control de nuestra lengua es un don divino, porque el ser humano por sí solo es muy difícil que lo logre. El versículo 10 dice otra cosa. No. Vamos al versículo 9 primero. Dice, con ella, seguimos hablando de la lengua, bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los otros hombres, que son hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden maldiciones y bendiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y agua amarga? ¿Puede la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Volvemos a los mandamientos. Este momento, con esto que acabamos de hablar, debemos rápidamente enlazarlo con la relación que debemos tener con nuestros pares. Una de las magias que tiene el decálogo, los 10 mandamientos, es que se puede dividir en una mitad divina y una mitad humana, por así decirlo. Una mitad que habla sobre nuestra relación con Dios y la otra mitad que habla con nuestra relación con las personas iguales. Es por eso que en un momento dado de su historia a Jesús le piden que resuma los mandamientos y Jesús se le ocurre decir: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, divide rápidamente la necesidad de amor hacia ti mismo, la necesidad de amor hacia otras personas y la necesidad de amor y entrega hacia Dios para tú poder cumplir la ley. Ahí está la esencia. Y esa esencia aquí es más importante todavía. Porque es muy fácil que tú como persona creyente o tú como persona que desea ser sabia trate de mantener una imagen, trate de mantener una forma, un estilo. Y lo que dice y lo que hace parece estar en concordancia. Porque de nuestra boca solo puede salir lo que está en nuestro corazón. Hay un dicho, entre comillas, que es más que nada como una versión interesante para entender cómo funciona nuestra forma de ser. Porque nuestros pensamientos se convierten en palabras, nuestras palabras en oraciones, nuestras oraciones en acciones, y nuestras acciones en hábitos, y nuestros hábitos nos definen. De lo que tú hablas es de lo que abunda en tu cabeza. Y de lo que abunda en tu cabeza es aquello que más te marca en la vida. Si tú te dedicas a hablar falso testimonio, tenemos un problema. Probablemente eres falso de adentro. El falso testimonio hace referencia a todas estas cosas que para la justicia no están bien armadas. Por ejemplo, digamos que hay un juicio de una persona que acaba de matar a alguien. Y tú, como espectador, ibas pasando por la calle, escuchaste un par de gritos en la casa, cayó un metal, un par de golpes y sale la persona con sangre. La persona, el homicida. Y obviamente, como tú lo viste, todo este ruido, todo este movimiento, te van a llamar a declarar. En la reforma procesal penal chilena, estás obligado a ir, no hay ninguna forma de zafarte. Por ende, tú te sientas en el estrado y empiezas a declarar lo que viste. Qué fácil sería que en ese estrado tú digas: no, yo no vi nada. No, yo no escuché nada. No,
Yo estaba ahí y casualmente salió una persona con sangre. Pensé que estaba cocinando. Y eso interferiría en la justicia, de tal forma de que todo el proceso se vería viciado. Eso es algo que los judíos tenían muy claro. Los judíos eran una nación muy avanzada para su época en esos detalles, como son la construcción de juicios, la construcción de valores, el sistema de justicia. Piensen que Levíticos es un libro entero sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, y cada uno viene con las penas respectivas. Es por esto que, por ejemplo, cuando en la época de los apóstoles apedreaban a un apóstol en plaza pública por hablar de que era seguidor de Jesús, hijo de Dios, era algo que estaba determinado por Levíticos, ya que blasfemar valía a pena de muerte por apedreamiento en la plaza pública. El adulterio, pena de muerte por adulterio en la plaza pública, apedreado. Entonces, todo estaba muy normado y muy cuadrado, y por ende era muy fácil que tú, si tenías un enemigo, que puede pasar que te caiga mal tu vecino, pero te caía tan mal, voy donde los sacerdotes y les digo, mi vecino lo encontré, pongamos un ejemplo rápido, diciendo que Dios no podía hacerlo todo, solamente podía ayudarlo a él. Eso es blasfemar. Yo tengo mi testimonio, hay que apedrearlo a la plaza pública. Y bastaba con un par de testimonios falsos para que una persona inocente muriera. Eso pasaba en la época de Jesús, porque a Jesús le pasó exactamente eso. Durante su juicio en el Sanedrín, llamaron a una serie de personas para que atestiguaran en contra de él, levantaran falso testimonio en contra del Hijo de Dios. Por ende, es muy fácil entender por qué a Dios le preocupaba lo que nosotros íbamos a hablar por otras personas. Pero tiene además un contexto actual. Hoy en día, levantar falso testimonio no va a matar a nadie probablemente. Puedes viciar una investigación, puedes interferir en la justicia, pero en el 90% de los casos, ninguno de nosotros va a ser llamado a atestiguar por un crimen violento o terrible. A lo más un accidente de tránsito, y probablemente lo que atestigues no va a cambiar mucho porque van a haber cámaras hoy en día en la calle, porque algún policía, algún carabinero, como decimos acá en Chile, va a estar presente. Pero cuando nuestra boca se llena de mentiras, cuando lo que decimos es completamente falso, o, en cambio, cuando lo que decimos lo hacemos para destruir a las personas, para hacer daño, para, en simples palabras, odiar o no amar a alguien, estamos faltando al mandamiento. Y cuando nuestras palabras no demuestran lo que nosotros realmente somos por dentro, tenemos un problema. Porque todo lo que decimos es algo que vale la pena revisar. Todo lo que hablamos es algo que vale la pena pensar antes de hacerlo. Porque todo lo que tú haces en tu día a día puede afectar a alguien a tu lado. Si yo malamente tiro un chiste en una clase, probablemente pueda dañar a uno de mis compañeros si ese chiste no está bien cuidado. Porque yo no sé qué sensibilidades tiene la otra persona. Este mandamiento tiene otro dejo importante, tiene un dejo de empatía. Lo que tú dices afecta a otras personas, eso ya lo hemos redicho en este tema. Pero si tú andas atacando a otras personas, si andas hablando de más, si andas ocupando tu lengua filosamente, ¿te gustaría que te hicieran lo mismo a ti? ¿Qué tanto de lo que tú le dices a otra persona es algo que a ti te haría bien? Y en cambio, ¿qué tanto de la otra persona sabemos y conocemos? Porque para algunos,
hablar sobre el cuerpo de alguien no es un problema. Pero para la gran mayoría de personas que han crecido con la televisión, los estándares de belleza son tales que hablar de que estás más gordo o más flaco afecta la autoestima. Para algunos, hablar sobre que el tiempo pasado siempre fue mejor es algo normal, pero más de alguno en el tiempo pasado tuvo problemas. Más de alguno durante ese periodo histórico sufrió escasez, sufrió dolor, sufrió problemas. No levantar falso testimonio es un ejercicio de empatía. Usar nuestras palabras de manera correcta, pensar en el otro, detenernos un momento a pensar si lo que estoy diciendo es verdad o mentira, si lo que estoy diciendo en verdad va a ser de crecimiento o no, si lo que estoy diciendo de verdad va a ayudar a otro, es esencial para ser una buena persona en el mundo, no para ser un buen cristiano. Ser buen cristiano se linkea con esto, porque demuestra cuál es el verdadero carácter de nuestro Padre. Lo que decimos también muestra lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos creído, pero no es lo esencial en esta parte del decálogo. Porque si eres un buen cristiano, debes ser una buena persona. Y para ser buena persona, debes buscar la empatía y hablar con las palabras correctas. No decir que las personas de al lado son sensibles, no decir que las personas de al lado no te entienden y no saben lo que estás hablando, porque no es su trabajo. Es tu trabajo cuidar tu lengua, no su trabajo aceptar tus palabras. Hay que cuidar nuestra lengua. Y la caridad parte por casa. Las personas que tenemos más cerca sufren más de nuestras solturas de lengua, nuestras apretadas del sanguchito de palta. Cuando nos apretan un poquito y se nos sale toda una tracalada, conjunto, mezcla de cosas que no necesariamente van a ser de edificación. Te invito a que de aquí en adelante tomes este momento más allá de un mandamiento, una filosofía de vida. La lengua, como dice Santiago, es un músculo muy pequeño. ¿Cuánto le vas a dar de permiso para destruir la vida de otra persona? Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Puedes acercarte a nuestra comunidad suscribiéndote en nuestro canal para recibir más contenido disponible. Para seguir ampliando el alcance de estos mensajes a más personas, puedes contribuir económicamente escribiéndonos a hola@somoscondominio.cl. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos en un próximo episodio.